Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Por estos días, mi hijo se encuentra emocionado porque planea parte de sus vacaciones con sus abuelos. Cada vez que viajamos hay una montaña rusa de emociones y muchos detalles a considerar. Tenemos que fijar tiempos, hacer llamadas, alistar detalles, definir qué se puede llevar y qué no. Estos detalles pueden generar cierto estrés y un cúmulo de emociones tanto positivas como tensiones. Pablo tuvo que programar muchos viajes y sospecho que enfrentó tanto estos desafíos como las adversidades que le implicaban. Él no iría de paseo, iría de misiones. Muchos judíos rechazaban su mensaje porque él aceptaba a los gentiles. Estas amenazas externas, sumadas a los desafíos ministeriales internos, hacían que su viaje tuviera muchos picos y valles. Pablo fijó la fecha de su viaje en la temporada de Pentecostés, un tiempo muy importante para la comunidad cristiana. El viaje sería en la segunda parte de mayo y la primera parte de junio. Él planeaba estar en Corintio hasta la primavera. El plan de viaje quedó establecido por 3 meses. Él debió enviar cartas, gestionar recursos, definir el itinerario. El transporte era un detalle de mucho cuidado. ¿Cuánto le tomaría hacer ese recorrido? El viaje sería durante los meses de invierno, cuando se hacía imposible viajar por barco, por tanto, debía ser por tierra. Pablo quería pasar tiempo con los creyentes de las diferentes congregaciones, quería abrir nuevos campos misioneros y reforzar los lazos que había creado con la iglesia que había fundado. Pablo se quedó en Grecia por 3 meses, según nos lo dice Hechos capítulo 20, versículo 3. Pablo esperaba que Dios lo guiara en este viaje y en cada uno de sus detalles. Cada propósito y cada tiempo de nuestra vida están en las manos de Dios. Debemos aprender a someter nuestras agendas a la voluntad de Dios. Por lo general, las iglesias cristianas le ayudaban financieramente a costear sus gastos. Los misioneros itinerantes son sostenidos por los cristianos que tienen el deber voluntario de suplir las necesidades físicas de sus misioneros y enviarlos a los campos de misión. Pablo dijo que se había abierto una mega puerta, una gran oportunidad. Se le abrieron numerosas oportunidades para la evangelización. Él usa la expresión una amplia puerta para servir. Otro pasaje en las Escrituras nos dice: el Señor había abierto las puertas para él en Troas, 2 de Corintios 2:12. También podemos verlo en Colosenses 4:3. Ante una gran puerta también debemos esperar una gran oposición. La oposición no es sinónimo de que no es la voluntad de Dios. Por el contrario, Dios afirma nuestro carácter a través de estas situaciones que nos parecen infortunadas. Pablo hizo un ministerio efectivo, pero se granjeó muchos enemigos, se mantuvo en guardia y actuó con gran confianza. Entre sus enemigos estaban hasta comerciantes artesanos cuya forma de ganarse la vida se vio amenazada. Qué bueno cuando el Evangelio trastorna no solo las vidas de quienes escuchan el mensaje de Dios, sino sus economías locales. La iglesia de Corintio tenía problemas en aceptar el liderazgo. Al parecer, un grupo limitado de jóvenes rehusaba acatar las recomendaciones e instrucciones de los líderes mayores de la comunidad. La advertencia de Pablo es que nadie debería menospreciar a los siervos aun cuando parezcan inexpertos, sino servir en amor. Pablo menciona a Apolos, que era un experto orador erudito de Alejandría. Su gran habilidad en oratoria hacía que fuese muy querido y que tuviese muchos amigos en la iglesia de Corinto. Los corintios hasta habían formado un grupo en honor a su nombre, por lo cual tanto Pablo como Apolos repudiaron este hecho. La iglesia de Dios es de Jesucristo, no de ningún líder carismático
cuyo carisma hace que esté por encima de los demás. Aunque Pablo jamás tuvo a Apolos como competidor, siempre le tuvo como un fiel colega en la obra de Dios. No dudó en rogarle a Apolos que fuera a visitarlos. No sabemos las razones por las que Pablo se negó a ir a Corintio. Suponemos que estaba al tanto de esos muchos problemas y adversidades que enfrentaba la iglesia como divisiones internas. A veces aceptar una iglesia con problemas no es algo atractivo. En ocasiones nos dejamos deslumbrar por el mensajero y no por el mensaje. Le hacemos daño al cuerpo de Cristo con esta actitud. Esta actitud es muy inmadura, pero común en la iglesia de Dios. Y finalmente, Pablo exhorta a algunos de los corintios a que tengan ciertas actitudes esperando que la iglesia ponga en práctica cada uno de estos pequeños mandamientos que Él les envía en la parte final de la carta. Respondan a las necesidades de los demás, acudan para ayudar los unos a los otros, sírvanse espontáneamente y con amor, sujetándose a los líderes servidores que se encuentran allí. Las palabras son: estad alerta, ya que el regreso de Cristo es inminente. Esa es una verdad que atraviesa todo el Nuevo Testamento y las cartas paulinas. Pablo siempre vio el regreso de Cristo de una manera inminente, cercana. Así deberíamos verlo nosotros. Firmes en la fe, en la confianza. Es lo que debería indicar para un verdadero creyente que debe permanecer inconmovible en cuanto a su fe y confianza en Dios. A pesar de que parezca que el Señor se demore, Él nunca llega tarde. Sean hombres valientes. Esto significa actúen como hombres. Ningún soldado del ejército de Jesucristo puede desanimarse en presencia de cualquier adversidad. Ser cobarde o débiles aunque la batalla sea tan agreste en algún momento. Seamos fuertes. Está llamando Pablo a los hermanos de Corintios. La expresión se encuentra en voz pasiva, lo que significa que el verbo quiere decir ser hecho fuerte a través de las experiencias que Dios prepara para cada creyente. Y todo háganlo con amor. A la iglesia de Corintio, Pablo les enseñó que había un camino más excelente que los dones del Espíritu Santo. Esto es seguir el camino del amor cristiano. Pablo también menciona a Estéfanos y a su familia, quienes servían como voluntarios con arduo trabajo en un contexto de celos y rivalidades que minaban el bienestar espiritual de la congregación. Ante este panorama, Pablo les dice: es imperativo que se sometan a sus líderes y que lo hagan por amor al prójimo y voluntariamente. Es imposible evitar las tensiones al interior de la iglesia, pero estas deben amortiguarse y eliminarse en el contexto del amor cristiano. Debemos someternos a la autoridad de los ancianos, dice Primera de Pedro, renunciar a nuestros intereses personales y considerar a los demás como mejores que nosotros mismos en amor y humildad, le dice Pablo a la iglesia de Filipos. En Hebreos, su autor dice a los lectores: obedezcan a sus líderes, que se sometan a su autoridad. Hebreos 13, 17. El obrero de la iglesia merece respeto, dice Primera de Corintios 5, 17. Pablo finalmente usa los verbos trabajar y fatigarse. Existe una diferencia entre trabajar y fatigarse. El primero es ser productivo. El segundo significa la idea de un trabajo duro y largo para poder alcanzar la meta. ¿Cómo le estás sirviendo a tu Señor por estos días? El trabajo y la fatiga son adjetivos de quienes hacen parte del servicio de nuestro Señor en estos días. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.